Aquí está Dios, aleluya. Su presencia se encuentra en este lugar, aleluya. Santo eres Dios. Yo sabía que había algo poderoso para esta noche, aleluya. Porque antes de venir a este lugar, el Espíritu Santo me visitó. Aleluya. Y yo pude sentirlo en mi habitación con tan solo abrir mi boca, aleluya. Y es que donde está Dios hay orden. Donde está Dios, Él conecta las cosas para poder transmitir lo que Él quiere dar a su pueblo, aleluya. Yo me reí y le decía a mi mamá, wow, pero es literalmente que estamos conectadas a lo que yo voy a hablar también, aleluya. Yo decía, bueno, el pueblo hoy no va a adorar mucho, porque al pueblo no le gusta, Pastor Galvez, que le hablen de responsabilidades en lo de Dios. Al pueblo le gusta que le hablen de profecía, de que Dios le va a entregar, de que algo Dios va a hacer en su vida, aleluya. Pero cuando al pueblo se le habla de corregirlo, de decirle, no, espérate, que tú estás mal, tú tienes que enderezarte, tú tienes que hacer algo diferente con tu vida, entonces va a haber poco amén. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga muchísimo más. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Aleluya. Y yo quiero que usted me acompañe. Vamos a tratar de hacerlo breve, porque sé que el tiempo ha corrido. Aleluya. Más que privilegiada de predicar junto a esa ministra, junto a la pastora Catherine. Aleluya. Es un privilegio poder compartir altar en esta noche con una mujer de Dios. Mi admiración y respeto. Ella lo sabe. Aleluya. Ay, Cristo. Dios te bendiga, Cristo. Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis 12. Aleluya. Busquen su Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. Génesis 12 y vamos a apreciar algunos versículos aquí. Aleluya. Hay poder en tu nombre, Dios. Padre, yo clamo delante de tu presencia. Y te pido que sigas tú, Señor, hablando como ya tú lo has hecho en esta noche, Rey eterno. Que tu Santo Espíritu remueva, Rey de gloria, todo aquello que esté impidiendo, amado de mi alma, que tú puedas hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Yo no soy nada sin tu presencia, Padre. Por eso te pido que seas tú, amado mío, hablando a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios llama a Abraham. Aleluya. La palabra será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo también digo amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Damos gracias al Señor por su palabra. No la bendecimos porque ellas se encuentran benditas, aleluya. Quiero aprovechar este momento para saludar a los invitados que se encuentran en esta noche. Dios bendiga a esas jóvenes que están aquí hoy. Y si hay algún invitado por ahí atrás que no estoy viendo, Dios le bendiga en gran manera. Puede sentarse. Aleluya. El tema que el Señor me ha dado para este mensaje, para esta noche, es aceptando el llamado con responsabilidad. Y los muchachos saben, porque ellos están riendo. Por muchas razones, pero la primera era que yo tuve un tema con mi líder Sammy.
Porque él me decía, no, que para que predique esta semana. Y yo le decía, no, amado, no. Esta semana no. Y yo le decía, no, tengo muchas cosas. Este fin de semana, no, esta semana llévame suave espiritualmente. Y él, no, espérate, y me dio una tanda, señores. Dios bendiga la vida de nuestro hermano y líder, Sammy. Pero verdaderamente el Señor me había dado este tema hace unas semanas atrás, simplemente el tema. Y mientras yo tenía ese tema con Sammy, el Señor me decía, acuérdate del mensaje. Y yo, wow, Señor. Pero Dios es bueno, amado. Y quiero hablar de lo que es el ser llamado. Pero no simplemente de ese llamado que se le da a una persona que no es cristiana, sino de esa convocatoria que te hace Dios. Aleluya. ¿Y qué es ser llamado? Es una convocatoria de Dios hacia el hombre para cumplir su propósito en él. Pero yo no puedo hablar de ser llamado sin hablar de lo que es ser un escogido de Dios. Y es que ser escogido es una persona seleccionada por Dios para hacer algo aquí en la tierra. Hay personas que el Señor convoca, pero hay personas que el Señor selecciona. Hay personas que el Señor convoca, que el Señor lo llama y si quiere, bueno, pues ven a recibir de lo que yo tengo para ti. Pero hay personas que el Señor no le da decisión propia. Aleluya. Y no estoy hablando de libre albedrío porque esa es otra cosa. Le estoy hablando de gente que por más que le huya a lo que Dios dijo de su vida, por más vuelta que le da, tiene que terminar en el mismo lugar. ¿Alguien puede adorar a Dios? Hay gente que Dios llama, pero también hay gente que Dios escoge. Yo no sé, porque el Señor me hablaba fuerte de este mensaje. Es que el Señor está molesto con la iglesia. Porque es que en ocasiones la iglesia no está asumiendo, y no estoy hablando simplemente de esta iglesia, sino que la iglesia como tal no está asumiendo la responsabilidad que el Señor le ha dado para este tiempo. La iglesia está envuelta en un supuesto mover, aleluya, que simplemente son emociones, simplemente son brincos de tu carne, aleluya. Pero no están direccionados bajo el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta de una vez en ese momento donde inmediatamente esa persona baja del altar, es una persona totalmente diferente. Se acaban los brincos, se acaba la espiritualidad con tan solo abrir su boca debajo del altar. Entonces este es un tiempo, iglesia, donde el Señor está llamando a sus hijos, a sus escogidos, a que acepten el llamado responsablemente. Porque es muy fácil yo recibir una palabra de que tú vas a ser pastor, tú vas a ser profeta y yo digo amén, aleluya. Pero yo no quiero la responsabilidad que conlleva el llamado. Yo simplemente quiero el micrófono, pero no quiero las noches donde el espíritu de depresión visita. Yo no quiero esos momentos de soledad, aleluya, que necesita tener un profeta para poder profetizar. Yo no quiero tener esos momentos donde yo tengo que aprender a tener una relación con Dios para poder venir a ministrar a un pueblo que está sediento de la presencia de Dios. Yo quiero simplemente cantar bonito, aleluya, y que se escuche bien. Pero yo no quiero tener la responsabilidad de pagarle un precio a Dios en intimidad. ¿Alguien puede adorar a Dios? Yo le dije a usted que yo no sé, pero esto es como Dios me lo está dando, aleluya. No me tire botella después. Pero hay un tema. Y es que hay gente que le dijo sí al llamado, pero no están asumiendo la responsabilidad. Hay gente que aceptó a Cristo. Hay gente que el Señor le dijo lo que iba a hacer con su vida. Pero ahora no. Ahora cuando ve el peso de la responsabilidad, del compromiso, dice, ay no, espérate, que esto yo no pensé que era así. Y así mismo yo sentía como el Espíritu Santo me hablaba. Y es que para llegar a la promesa necesito el desierto, aleluya. Para llegar a poder cumplir lo que Dios dijo de mí, yo necesito pasar por un momento de soledad. Yo necesito pasar por un momento de escasez, aleluya. Y de eso vengo a hablarte. De qué es verdaderamente. Sí, porque eso solamente era la introducción. De qué verdaderamente
es ser un escogido con responsabilidad y compromiso en el llamado. Y es que, primer punto, el llamado de Dios es sinónimo de renuncia. Alguien dice amén. Y no me he salido del verso, de los versos que hablamos en Génesis. En Génesis 12:1 habla de que el Señor le dice a Abraham que deje su tierra y su parentela, que abandone todo lo que conoce y que lo siga. Y yo me imagino a Abraham en un momento determinado, porque tal vez la Biblia no lo dice, pero yo parafraseando es fuerte, cuando usted tiene que salir de su zona de confort. Porque Abraham, según lo que habla la palabra, según lo que podemos ver, aleluya, Abraham no estaba mal en ese lugar económicamente. Abraham tenía cosas, de hecho la Biblia, así como leíamos, hablaba de todas las posesiones que él se llevó de ese lugar. Por tanto, no era una persona pobre, aleluya. Entonces yo me imagino que tal vez llegó un momento antes de él caminar, de decir, wow, y yo voy a dejar de estar cómodo en la casa de mi padre. Señor, ustedes saben muy bien que cuando uno está en casa de papi y mami, uno lo tiene todo. Aún sin tenerlo nada, aún sin tener nada. Pero uno se siente seguro ahí. Uno dice, bueno, un día no hay comida o lo que sea, pero yo estoy en casa de mi papá, en casa de mi mamá, en casa de mis padres. Y él mover su familia, aleluya. Yo me imagino ese momento de esa esposa de Abraham, de Sarai, cuando él le dijo, que Dios me dijo que vamos a caminar ahora. Yo me imagino a esa mujer y dice, pero tú estás volviendo loco. Y es difícil. Pero para tú poder asumir el llamado con responsabilidad se necesita renuncia de ti mismo. Y eso es lo fuerte. A eso, Pastor Marte, que nosotros le corremos. Le corremos a la responsabilidad de tener que decir no a lo que yo quiero hacer. De tener que decir no a que yo quiero ser médico, yo quiero ser arquitecto, pero tiene que estar direccionado. Y es difícil cuando hay algo que tú quieres hacer y tú tienes que preguntarle a Dios y saber si Él está de acuerdo. Y es que el escogido no tiene decisiones. No es de que, no, que yo voy a hacer esto porque eso es lo que yo quiero hacer. No. Porque, y no, que Dios no me habla. Revisa por qué Dios no te está hablando. Antes de comenzar a caminar. Aleluya. Y es que para poder aceptar el llamado necesito renunciar a lo que conozco y abrazar lo desconocido para poder entrar en la locura de Dios. Aleluya. Si no hay renuncia, no creces en tu fe. Si no hay renuncia de lo que conoces, Dios no te va a enseñar lo desconocido en Él. Porque es que Dios tiene un método diferente a lo que nosotros entendemos, aleluya. Y es que para nosotros aprender en Dios tenemos que sacar toda mentalidad carnal para poder asumir con responsabilidad lo que Dios quiere hacer en nosotros. Aleluya. Por eso hay que renunciar, Sammy. Por eso cuando venimos a los caminos del Señor hay cosas que se nos tronchan. Y uno dice, wow, pero ahora que estoy en los caminos de Dios, ahora la cosa es más difícil. Lo que pasa es que en el mundo tú estabas caminando como tú querías. Y ahora que viniste a los caminos de Dios, que fuiste escogido por Dios desde antes de tu nacer, aleluya. Ahora Él te muestra qué es lo que quiere hacer con tu vida. Hay poder en Jesús. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Aleluya. Punto número 2. Si Dios te hizo un llamado para hacer cosas grandes contigo, te va a quitar la gente que no va conforme a lo que Dios va a hacer. Y yo quiero leer, lo voy a parafrasear, aleluya. En Génesis 13 del verso 1 al 8 habla de que Abraham se lleva a Lot. Pero el Señor no le dijo que se llevara a Lot. En la Biblia no habla en ningún momento que el Señor le dice a Abraham, llévate a Lot. Y él se lo lleva. Y dice la palabra del Señor que cuando ya están caminando, el pueblo de Abraham, sus posesiones eran muchas, pero también las de Lot. Y dice la palabra de Dios que entre los pastores de ambos pueblos comenzó a haber contienda por el espacio. Y llegó un momento que Abraham le dijo a Lot, mira, nosotros tenemos que separar. Si lo hubiese hecho desde el principio no tiene ese tema, pero seguimos aquí.
Y le dice, porque es que está habiendo contienda por falta de espacio. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que Lot comienza a mirar y se va de un lado y Abraham coge otro lado. Aleluya. Y así hay gente aquí que el Señor le está quitando personas de su lado, pero ellos se están resistiendo. Tengo para decirte que hay gente, aleluya, que no te va a sumar. Tengo para decirte que hay gente que no es que no tiene propósito en Dios, no es que está mal, es que simplemente no va conforme al diseño que Dios te entregó. No es que Dios te va a quitar a alguien porque está haciendo las cosas mal. Es que hay momentos que aunque esa persona no esté haciendo lo malo, no va conectado a lo que Dios quiere hacer contigo. Aleluya. Aleluya. Hay cosas que no vamos a entender ahora, pero con el tiempo el Señor nos va a mostrar el porqué. Por eso no podemos negarnos cuando el Señor hay algo que nos quiere quitar. Aleluya. Porque mientras más tiempo tú duras para entregar, es más fuerte el proceso. Mientras más tiempo tú duras para renunciar a esa persona, a ese trabajo, aleluya, a esas cosas, esa música, a esa serie que no te hace bien y tú lo sabes, el Señor te está hablando y tú crees que son tus emociones. Porque eso es lo fuerte de nosotros los cristianos. Que en muchas ocasiones el Señor no está hablando, nosotros le estamos pidiendo, Señor, cámbiame, transfórmame. Pero cuando el Señor te habla de transformarte en áreas que tú no quieres, entonces ahí viene el problema y ahí está hablando el enemigo. Allá no, las emociones mías. Porque dime tú, eso no es nada. Hay gente, aleluya. Ay, Dios mío, déjame ver cómo lo explico. El escogido, hay cosas que no puede hacer aunque a otros se le permitan. Hay cosas que lamentablemente el hermano, la hermana se pone y cuando tú te la pones el Señor te reprende, el Espíritu Santo te dice, güey, pero ¿qué es lo que está pasando? Y tú dices, Señor, pero yo no estoy haciendo nada. No, espérate. Es que contigo hay un trato diferente, aleluya. Es que si tú quieres ver lo que Dios va a hacer contigo, tú necesitas dejarte construir de Dios. Pero queremos la construcción a nuestra manera. Queremos que Dios nos transforme y que Dios quite. Ay, Señor, transfórmame. Pero cuando Él toque esa tecla, tú dices, ay, no, Señor, espérate. ¿Cuál es tu lot? Aleluya. ¿Qué es eso que Dios te está diciendo que tienes que quitarlo de tu lado? Y tú le estás diciendo a Dios, ay, Señor, quítalo tú. Señor, quítalo tú. Y el Señor te está diciendo en esta noche, yo no lo voy a quitar, lo vas a tener que quitar tú. Porque es que queremos la cosa muy fácil, Sammy. Queremos que Dios lo haga todo por nosotros. Y hay un trabajo que te corresponde a ti y a mí hacer. Porque es muy fácil decirle, ay Dios, ay no, Señor, pon tú el escenario. Porque nosotros somos muy espirituales cuando queremos. Señor, pon tú el escenario. Y a veces el Señor te muestra el escenario y tú dices, ay, hoy no. Pero entonces se crea el caos, así como se le creó a Abraham, que había contienda entre los pueblos, para que él pudiera entender que no era necesario que él se llevara a Lot. Porque para poder recibir la promesa, para poder asumir la responsabilidad del llamado, tienes que quitar a Lot de tu lado. Y Dios no lo va a hacer por ti. El Señor te dice, te he dado autoridad. Te he dado la responsabilidad. Has sentido el peso de mi llamado. Y no estás asumiendo el rol que te llamé a hacer. Bueno, yo sentía un peso tan grande cuando el Espíritu Santo me hablaba de esta palabra. Y es porque el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes. Pero la iglesia está entregada en otras cosas que no tiene que hacer. Aleluya. La iglesia está enfocada en lo que no tiene que hacer. En que el hermano está mal. En que el hermano no vino ayer. Aleluya. Pero no de buena manera. Sino que critico al hermano porque no vino ayer. Pero como no está conectada a aquel que me entregó el peso del llamado, no digo, wow, pero ¿y por qué el hermano fulano no habrá venido ayer? Entonces estoy enfocada en otros cartones, aleluya.
Y el Señor te dice en esta noche, tienes que enfocarte en tu cartón, aleluya. Porque voy a comenzar, ¡ey, santo eres Dios! Voy a comenzar a sacar cuentas, te dice el Señor. Voy a comenzar, aleluya, me voy a sentar, wow. Me voy a sentar y voy a ver a qué lo tiene sentado. ¿Y qué es lo que te está quitando, aleluya, de que yo pueda cumplir mi voluntad? Es que nosotros nos encontramos en ocasiones, Leslie, es como en un tirijala con Dios. Se le ha perdido el respeto a la presencia de Dios, aleluya. Es como que yo le sirvo a Dios, pero yo le sirvo a Dios como yo quiera. Yo le sirvo a Dios con lo y con todo el que venga, porque es como yo quiera, no es como Dios me llame, no es la responsabilidad que yo tenga en Dios, es como yo quiera asumir el llamado. Pero me dice la palabra de Dios que Abraham, para poder decir hoy, el padre de la fe, el padre de multitudes, tuvo que soltarlo todo y abandonar familia para poder recibir lo que Dios le había prometido. Porque el llamado tiene cosas buenas, amado. El llamado tiene beneficio para nosotros. Es más, me atrevería a decir que nosotros somos los únicos beneficiados de tener propósito en Dios. Porque el Señor no se beneficia de nada, aleluya, porque Él lo tiene todo. Inclusive tiene, dice la palabra, ángeles que día tras día, noche tras noche le dicen santo. O sea que Él no necesita nuestra adoración, aleluya. Por eso yo no soy de aquellas que dice que no, que Él te necesita a ti. No, Él no te necesita a ti, porque si tú no lo quieres hacer, Él va a llamar a otro. Y al final el que no va a ser beneficiado de poder ser o asumir la responsabilidad, el tener el diseño, el tener un propósito en Dios, el único que no va a ser beneficiado eres tú. Porque si yo no le quiero adorar hoy, el Señor le va a decir a Leslie que adore. Y al final, yo lo que estoy es retrasando lo que Dios dijo de mí. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para impedir que Dios haga las cosas, porque Él es todopoderoso. Pero yo simplemente estoy retrasando lo que Dios quiere hacer conmigo. Y le voy a decir algo que va a sonar cliché. Cristo viene. Y nosotros estamos de que, ay, sí, amén, Cristo viene, yo lo estoy esperando. Y cantando muchísimas adoraciones que tienen que ver con la venida de Cristo. Pero yo te voy a preguntar en esta noche, ¿tú estás preparado para recibir a Cristo? Tú estás preparado, ya tú hiciste todo, ya tú te alineaste para que si Cristo viene mañana, aleluya, estarás listo. Porque hay veces que nosotros decimos, sí, amén, por eso hay canciones que a mí no me gustan, porque hay gente que le gusta entonar mucha alabanza, pero analice bien qué es lo que usted está cantando. Porque usted quiere volver a casa. Pero usted está preparado para volver a casa. Y Dios es un Dios de gracia y misericordia. Pero también es un Dios que en ocasiones latea, hermano. Que en ocasiones te dice, güey, pero ¿qué es lo que te está pasando? Pero tú, yo no sé usted, pero a mí el Señor me trata así. Cuando yo no estoy orando, el Señor me dice, wow, pero sierva. ¿Pero para cuándo? Y yo, ay, Señor, ay, Señor, tengo muchos sueños. Y el Señor, ¿tienes sueño? Y después, ay, Dios mío, pero yo tengo un cansancio y yo reprendo eso. No, manita, no lo reprenda, abusadora. Porque yo te mandé ahora anoche y dijiste que tenía sueño. Entonces, amado, ay, sonríe que Cristo le ama, que yo, ay, Dios mío. Yo pensé que yo iba a venir y que más suave que la pastora Catherine, pero está difícil. Yo quería predicar acerca de no sé, de las bendiciones del Señor hacia nuestra vida. Dios le bendiga, Génesis Denver. Dios le guarde, la paz del Señor sea con usted y con su casa. Denle un aplauso al Señor. El llamado con responsabilidad es caminar en fe. Génesis 15, de su verso 1 al 5, habla de que Dios promete a Abraham un hijo. Dígale a alguien, el llamado trae promesas de Dios.
porque le decía que no todo es cantinazo, sino que hay beneficio en el llamado. Y Dios le da la promesa de un hijo y le habla de una descendencia inimaginable, de una descendencia que él los mandaba y le decía, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y yo me imagino a Abraham diciendo, wow, amén, recibiendo así como recibimos nosotros. Pero, diga, pero. El Señor le da una promesa en este capítulo. En el capítulo siguiente, adivine qué pasó. La sierva de él, que no estaba muy espiritualizada, porque no puedo decir otra cosa. Estaba complicada la sierva, estaba complicada, no me voy a meter por ahí. Pero le dice, yo estoy muy vieja. Llégate a mi sierva Agar para que ella pueda darte hijos. Pero entonces, en el capítulo anterior, yo me imagino al Señor diciéndole, pero Dios mío. Pero yo te dije ayer algo. Y ya hoy, ya tú vas a otra cosa. Y dice la palabra de Dios que él, obediente. Él resolvió y tuvo un hijo que se llamaba Ismael, aleluya. Entonces es complicado porque así somos nosotros en ocasiones. El Señor nos dice ayer, te voy a bendecir en gran manera. Y mañana, cuando tú ves el escasez, tú dices, no, yo tengo que ir donde el prestamista, yo tengo que usar la tarjeta de crédito, yo tengo que hacer algo. Pero el Señor no te está mandando a hacer nada. Y en ocasiones ese es el problema, que como nosotros estamos tan carnales, en muchas ocasiones, entonces nosotros no escuchamos la voz de Dios por aquí, y mañana cuando vemos el problema, ya se nos olvidó que Dios nos habló. Y eso mismo hizo Abraham. Se llevó de alguien que tenía los ojos conectados a la tierra. Se llevó de alguien que tenía los ojos conectados a lo que podía ver con sus ojos naturales. Aleluya. Y él era el de la promesa. A él era que Dios le hablaba. A él era que Dios le decía, mira, te haré contigo. Te saqué de ahí, hice esto contigo. Y él como que se le olvidó que fue con él que Dios habló. Hoy yo vengo a decirte, aleluya, que fue contigo que Dios habló. Y si fue contigo que Dios habló, entonces es necesario que cuando la gente natural que está a tu alrededor comience a decirte lo contrario, tú comiences a caminar en lo que Dios te dijo. Es necesario callar al natural para poder recibir cosas espirituales. Te digo por qué. Porque la Biblia dice que Dios le entrega a Isaac más adelante. Pero hay un problema. Y es que cuando tú te sales de la voluntad de Dios, trae consecuencias. Dígale a alguien consecuencias. Y es que al final Ismael terminó haciéndole la guerra al pueblo de Isaac. Entonces llega un momento, yo me imagino a Abraham, aleluya, que todavía, el pastor en estos días creo que era que estaba hablando de eso, que todavía esa gente. Entonces hay consecuencias que no simplemente la vas a vivir tú, la van a vivir tus hijos y los hijos de tus hijos. Por eso tú tienes que asumir lo que Dios te está hablando y no llevarte de aquel que no recibió la visión. Fuiste tú que recibiste la visión. Entonces no es necesario tú escuchar la voz del enemigo, aleluya. Porque la mujer que tenía que ser sabia terminó siendo de obstáculo, aleluya. Terminó siendo algo que lo estaba sacando del diseño, aleluya. Así hay gente que te va a decir, y es verdad que Dios te dijo que tú ibas a tener un apartamento. Para que diga amén aunque sea. Y es verdad que Dios agarró y te dijo tal cosa o cual cosa, te prometió tal cosa. No muchacho, pero el Señor, tú tienes que hacer tu diligencia. El Señor te dice, te voy a proveer. Y el que está al lado tuyo te dice, no, pero espérate, porque el Señor no bendice al vago. Y confundimos las cosas. Porque no es no hacer lo que nos corresponde. Es hacer lo que nos corresponde bajo el diseño de Dios.
Y yo sé lo que le estoy diciendo, porque es que uno lucha constantemente con el querer hacer. Con no estoy viendo lo que quiero ver, no estoy viendo la promesa de Dios, aleluya. Entonces yo voy a hacer. Entonces el enemigo pone gente a tu alrededor para que te dé opciones. Dile a alguien, no puedo recibir opciones. Es la de Dios. Es que nosotros, el que es escogido solamente tiene una opción. Y es el propósito y diseño de Dios. Entonces usted no puede estar escuchando la voz, aleluya, de aquel que no está conectado a lo que Dios dijo. Denle un aplauso al Señor, ya estamos terminando. Hay poder en Jesús. El llamado con responsabilidad produce dolor y prueba para poder cumplirlo. Y esto sí quiero leerlo. Aleluya. Hay poder en Jesús. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dígale a alguien, Dios te va a probar. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue a un lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar de la leña. Y voy a adelantarme al verso 12. Y en el momento que ya él estaba en el acto, dice el verso 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aleluya. En ocasiones el llamado provocará que tú tengas que sacrificar tu Isaac. Y a veces no es necesariamente un hijo. A veces son otras cosas que el Señor te está diciendo, llévala al altar. Y como ustedes pueden ver, Abraham, eso es lo bueno de cuando Dios te habla verdaderamente. Y es que él estaba seguro, por fe, que él volvería con su hijo. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué es eso que el Señor te está diciendo? Llévalo a mi altar. Sacrifica ese tiempo. Sacrifica, aleluya, ese momento de cuando tú llegas cansado, que yo te estoy diciendo, te estoy llamando a mi presencia. Ese es tu Isaac. Es tu Isaac el tú dedicarle tiempo a Dios. Es tu Isaac el tú hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuál es tu Isaac? Es necesario, iglesia, que comencemos a asumir con responsabilidad aquellas cosas que el Señor nos dijo. Es necesario, iglesia, que nosotros comencemos a tomar nuestra posición, porque cuando el Señor habla tan fuerte es porque verdaderamente no estamos haciendo las cosas que Dios dijo que teníamos que hacer. Hay gente aquí que el Señor le ha dado directrices, aleluya, y la han echado a un lado. Hay gente aquí, aleluya, que el Señor le ha dicho, haz, ve, sacrifica, adórame, dedícame tiempo.
y lo hemos echado a un lado. Aleluya. Hoy Dios te dice, yo quiero hacerlo contigo. Hoy Dios te dice, comprométete conmigo, que yo me voy a comprometer contigo. Pero no te comprometas por los beneficios que yo puedo entregarte, sino comprométete conmigo de manera genuina, aleluya, para poder tener contacto contigo y enseñarte lo que yo tengo para ti. Ponte sobre tus pies, aleluya. Yo quiero orar.